estoy estresada porque tengo mucho trabajo, estoy estresada porque me peleé con un amigo, me peleé con mi pareja. Estrés, estrés, estrés. Todo el mundo habla de estrés. Parece ser la enfermedad del momento, la enfermedad de moda, ¿no? En realidad en 1920, Ana, ya se hablaba sobre este tema. Se creó una película de dibujos animados en manos de Walt Disney. Vamos a ver un pequeño fragmento en donde se habla y se muestra una breve introducción sobre esta enfermedad, el estrés. Adelante. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Esta película es parte del programa que lleva a cabo la compañía Option por el interés de comprender mejor la salud. Y después de ver el informe, es momento de presentar a los invitados de esta noche. Hoy nos visita la psicóloga Ana Di Giuni. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ana? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Y la maestra en Reiki, Mónica Quevedo. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Muy bien. Y nuestro columnista, Jorge Blato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar esta noche con ustedes. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poquito a charlar acerca del estrés. A ver, Ana, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo nos afecta el estrés? Y nosotros tenemos el estrés, que es el postraumático, que es el agudo, y que es el que viene o deviene después de una situación fuerte, traumática, como lo dice el nombre. Y el otro, que es el crónico, que es el de todos los días, que es esta sociedad de consumo, que es el que nos acompaña, el que nos hace sufrir, nos hace enfermar, nos hace sentirnos desrealizados subjetivamente. Entonces ese es el estrés, que el traumático agudo, bueno, es uno que impacta, que tenemos que afrontar, que es el que nos va a producir la fuga, el defendernos. Pero el crónico es el que no nos damos cuenta. ¿Y cuáles serían los síntomas, como para diferenciar? Y bueno, tenemos una fatiga, tenemos el desgaste. Ese sería el crónico. El crónico, que es el que deviene del demasiado trabajo, demasiada responsabilidad, demasiada presión. Entonces no nos damos cuenta porque lo vamos incorporando de a poco. Es el que nos mantiene quietos cuando deberíamos a lo mejor escapar, como cuando es traumático. Entonces el que vamos incorporando los patrones
nuestros códigos genéticos y se va modificando la inmunidad, la endocrinología, la neurología, todo nuestro ser. Entonces ese es el que tenemos que estar atentos y tenemos que trabajar con distintas maneras de enfrentarlo y de afrontarlo. Para eso tenemos que hacer una psicoeducación emocional y entonces poder hacer distintas terapias y bueno, y por sobre todas las cosas tomar conciencia de que existe. Pero hay maneras de revertirlo. Sí, por supuesto. Con diferentes terapias. Sí, y después es encontrar los signos, buscar ayuda médica, buscar ayuda psicológica y empezar a afrontarlo, evitar el sedentarismo, ver qué como, qué pienso, qué siento. Entonces, la parte emocional, que es la que se tapa, que es la que todavía no está bien, diríamos, analizada, y que las personas no pueden darse cuenta cuáles son sus consecuencias, sus sensaciones, tanto sensoperceptivas como psíquicas, para que las pueda detectar. Entonces, al detectarlas, poder manejarlas y poder afrontar. Mónica, para relacionarlo en el Reiki, ¿qué es el Reiki? Bueno, el Reiki, para empezar, es una terapia alternativa que está en este momento reconocida prácticamente mundialmente. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una terapia alternativa. O sea, es algo que ayuda a mejorar los síntomas, pero siempre dentro de una contención médica. Bien. El Reiki significa energía universal, es una técnica de imposición de manos que fue descubierta en el año 22 aproximadamente por un japonés que se llamaba Mikao Usui, y con respecto al estrés nos ayuda por medio de las primeras 4 sesiones a que la persona se sienta más aliviada, se recargue de energías, comience a sentirse mejor. Y inclusive la gente que está afectada de estrés a veces tiene trastornos del sueño, está con las energías bajas y bueno, en una terapia de Reiki que dura aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora, la persona puede llegar a dormirse por intermedio, siempre hay una música muy relajante, aromaterapia, y puede llegar a dormirse. Lo que hay que aclarar bien de que el Reiki es una terapia alternativa que ayuda a las terapias tradicionales. O sea, el Reiki no reemplaza la consulta del médico ni del terapeuta, ni, o sea, del tipo de terapia que uno elija hacer, es ayudar a la persona a sentirse mejor por intermedio de otro tipo de terapia que no es la tradicional. Eso es brevemente el Reiki. Bien, desde el punto de vista holístico, Jorge, ¿cuál es el origen del estrés? Bueno, entendamos el término holístico, un término como para definir una alternativa cuando hay una situación traumática en la persona. Yo estoy también de acuerdo con lo que decía Mónica, que primero debe hacerse la consulta en la medicina alopática, o sea, en los médicos tradicionales, en los psicólogos, en el psiquiatra, donde sea necesario. Y luego tenemos una alternativa que es esta, desde el punto de vista holístico. Mónica hablaba del Reiki y es una de las terapias, pero hay una innumerable cantidad de terapias alternativas. La mayoría de ellas no son nuevas, son muy antiguas y probablemente en muchos casos han sido recuperadas. El tema de las terapias de imposición de manos, que son varias, una de ellas es el Reiki, pero bueno, tenemos otras que pueden ser también terapias de masaje y ese tipo de cosas. Y si no, lo que se conoce como la canalización de energía, donde entran varias, de distintos orígenes. Desde el Japón, el Reiki, desde la Filipinas, por ejemplo, lo que se conoce como terapia pránica. Desde China, bueno, se trabaja con energía también, ellos le llaman el chi, la energía, el ki le llaman en Japón, el prana le llaman, por ejemplo, en Filipinas y otros países. Siempre hablemos de Oriente, ¿no es cierto?, que es de donde devienen la mayoría de este tipo de terapias alternativas. Ahora bien, desde el punto de vista holístico, es decir, abarcativo de lo que es alternativo, se lo ve al problema del estrés como una desarmonización que sufre la persona afectada por
situaciones traumáticas que le tocan vivir. Pero es necesario tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, del estrés normal, como lo citaba la señora psicóloga, eso es normal justamente, es un estrés, el estrés es algo, claro, pero el estrés es algo que nos ha dado la naturaleza como una defensa, como algo que nos sirve positivamente. Lo que pasa es que si ese estrés pasa del límite que tiene como algo natural, y convengamos que desde el punto de vista holístico, el estrés se produce esa situación que desarmoniza totalmente todo lo que tiene que ver con la persona, ocurre únicamente cuando hay una situación de temor, de miedo. Y justamente desde la psicología se lo ve como la reacción de lucha-huida que citaba en la conversación la doctora. La reacción de lucha o huida que en el hombre primitivo tenía una relevancia importante para salvar su vida, ¿no? En un medio que era absolutamente hostil. Desde aquel hombre primitivo hasta nuestros días ha venido esta reacción que es el estrés hasta nuestros días genéticamente. Pero claro, hoy por hoy hay situaciones que viven provocándole temor al hombre. Vivimos en una sociedad donde el miedo ha pasado a ser hoy por hoy una de las si lo situáramos como enfermedad, por ejemplo, el miedo, sería una de las principales, porque todo nos provoca temor ante una sociedad que vive desde la inseguridad en temor, por ejemplo. Pero también uno puede estar temeroso de que a fin de mes se quede sin trabajo, o a fin de mes no pueda cumplir con todas las obligaciones económicas que se ha tomado por una sociedad de consumo que te ofrece y que de alguna manera te induce a comprar más allá de las posibilidades económicas. Cualquier situación de temor, entonces, desde lo holístico, provoca lo que se conoce como estrés. Pero si ese estrés dura el tiempo que tiene que durar, solamente unos minutos, cuando hay una situación de miedo real, supongamos voy a cruzar la calle y de pronto alguno de mis sentidos me advierte de que se me viene arriba un vehículo, una moto, pongámosle, y entonces se produce aquello que vos te quedás duro. Sin voz. Y sin voz, ¿no? Bueno, esa es una clásica reacción, una reacción del estrés defensiva, que era la que tenía el hombre primitivo cuando un animal a lo mejor gigantesco estaba por comérselo y alguno de sus sentidos, pero como ese, por ejemplo, supongamos, por decir algo, esto es un ejemplo nada más, no quiero decir que ocurra porque como lo sabemos, supongamos que un dinosaurio de gran porte que se comía todo lo que, como tenía poca vista, se comía todo lo que veía en movimiento. Cuando el hombre advertía eso y quedaba duro ahí, en la situación de estrés clásico, cuando uno queda, no sé bien el término, pero queda tieso, ¿no? Ese momento de quedar quieto lo salvaba porque el animal ya no veía movimiento y a lo mejor no lo atacaba. Y ahí damos un ejemplo de cómo el estrés nos puede servir. Y además se provoca una reacción en todo el organismo de glándulas que empiezan a segregar distintos tipos de hormonas que cumplen un montón de funciones en el cerebro, en el corazón. Lo que podemos advertir a veces cuando se nos produce una reacción de miedo inmediato y sentimos que el corazón golpea de una manera muy especial, lo sentimos inclusive, ¿no? Ahí es el momento en que estamos estresados, pero en un estrés normal. A los minutos eso ya pasó, se normalizó todo, totalmente el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si sobre una situación de estrés cae otra, y cae otra, y cae otra? Entonces, lo que decía la doctora, ya el descontrol, el cuerpo no puede volver a normalizarse, se produce un descontrol crónico. De todos modos, la situación de escape es la que no de quieto, sí. Porque justamente el sistema amigdalino es el que le provee a la persona el escape a través de todo el sistema enérgico. Entonces, claro, al escapar, después vuelve a la quietud y vuelve a establecer todos los parámetros normales. El asunto es que cuando yo estoy frente a un jefe que me acosa, que atosiga, que persigue, y me tengo que quedar quieta y tengo que demostrar que no sufro, porque si no tengo más persecución. Cuando voy a mi casa, las cuentas, lo que quiero comprar, compro compulsivamente porque toda la sociedad de consumo. Entonces todo eso hace que la persona lo incorpore a sus patrones, y entonces es cuando el sistema nervioso autónomo
se desorganiza. Claro, es decir que no lo podemos manejar. No. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar advirtiendo que hay maneras en donde uno puede organizar todo el sistema emocional para conocerse primero a sí mismo, saber cómo soy, cómo reacciono, qué tengo que hacer y buscar la manera de aquietarme, de poder yo encontrar distintas formas de poder absorber ese estrés para poder volver a la vida actual a rendir como corresponde, a sentirme óptimamente autorrealizada. ¿Y a partir de qué edad empezamos a sentir estrés? Del momento cero. Del momento cero. Cuando nacemos ya Momento hay una cero. situación estresante. O sea, un mecanismo de defensa. Ya ¿no? tenemos, cuando salimos por la vagina de nuestra mamá, ya es una situación de estrés. Claro, Entonces, pero por eso, ojo, que el estrés como algo natural no es que sea malo, es malo cuando se vuelve crónico, cuando ya no hay manera de poder hacer que el organismo recupere lo que ha perdido, es decir, ha perdido la armonía, se ha desarmonizado. La lectura de su propio cuerpo. Hay gente que a través del estrés come más, fuma, toma, se droga, pierde hasta la sensación de autoconservación. Y empiezan a aparecer diferentes Claro, enfermedades. entonces estomacales, la garganta. inmunidad que es en la piel, que es el contacto que tenemos entre nuestro exterior y nuestro interior, es lo primero que se resiente, porque es donde recibe la información, toda la inmunidad es donde más se resiente. Pero es donde nosotros tenemos que leer, ¿qué me está pasando? Porque eso es como el auto, nos subimos arriba del auto y decimos, se prendió una luz, inmediatamente me bajo y miro, si esa luz se prendió donde está el aceite, voy y miro la varillita del aceite. Nosotros se nos prenden 500 luces y no hacemos caso, tapamos, sacamos el foquito rojo. Nos compramos algo, hacemos algo que nos gusta o sufrimos, nos enfermamos, porque la enfermedad es una manera de autodefensa, porque somatizamos de otra manera. Lo puedo somatizar o puedo tener la atención y la ganancia en la enfermedad, o puedo empezar a sentir cosas que no me doy cuenta. No soy consciente de eso. No se es consciente. También se dice desde el punto de vista energético que la enfermedad nace de adentro hacia afuera. También hay que ver la autoimagen que uno tiene y las expectativas que tiene sobre determinados temas, porque si uno tiene un nivel de expectativas muy alto y que después se ven frustradas, ese nivel de expectativas justamente nos frustran y nos hacen ir enfermando. Por medio del Reiki, una de las maneras de sanar, la mejor forma de sanar es aprendiendo Reiki, o sea, ser uno reikista, tomando los primeros niveles de Reiki, siendo uno reikista y no estar dependiendo de un maestro o de alguien que te pase energía, siendo vos tu propio canal de autosanación. Ahora, si no está esa posibilidad, Mónica, me parece que recurrir a alguien que se haya preparado también puede ser válido. Sí, ¿cierto? sí, mientras vos estás transitando la enfermedad es válido, pero después es válido que la gente empiece a tener herramientas como para poder ir manejándose solo, porque si no siempre estamos dependiendo de un tercero. Ahora, cuando en el autoconocimiento nosotros sabemos que a nivel cerebral hay estados mentales, por ejemplo, y nosotros ahora en este momento estamos en un beta. Entonces, conocer es mi estado mental, estoy en beta. Entonces, si yo voy a alfa con una meditación, con una relajación, es con solo que yo cierro los ojos y voy hacia adentro, y con la imaginería, las visualizaciones y distintas técnicas, yo puedo ir bajando a nivel alfa, y en nivel alfa está demostrado que se producen endorfinas y la serotonina, y entonces todos esos opiáceos del cuerpo son los que nos van a recuperar de los desgastes energéticos de la vida psíquica. Ana, perdón. Una preguntita. Desde el punto de vista psicológico, la hipnosis, ¿puede ayudar? Nosotros tenemos que diferenciar lo que es o yo por lo menos diferencio lo que es la hipnosis freudiana, que es una hipnosis donde el hipnotizador es como que toma diríamos, el dominio del paciente. En cambio, por ejemplo, la que yo trabajo es la hipnosis ericksoniana, de Milton Erickson, donde la persona, el trance, es la extrema conciencia. Y es holográfico, o sea, que la persona vive lo que empezamos con una relajación del cuerpo y después con metáforas, inducciones subjetivas
directas o indirectas, la persona va a vivir lo que el psicólogo, en el caso del psicólogo, que es solo el psicólogo el que lo puede practicar, porque tiene que tener un conocimiento de cómo manejar esos estados mentales. Claro. Entonces, a través de visualizaciones, imaginería, metáforas, como llama Milton Erickson, uno en ese estado es como que el cuerpo chequea el bienestar. Y en ese bienestar produce endorfinas y serotonina, que son las hormonas o la DEA, las hormonas del bienestar. Entonces, el chequear y que la persona, con sugestiones hipnóticas, prehipnóticas o poshipnóticas, pueda empezar a reconocer esos estados diferentes. Además de lo que uno quiere inducir, pero siempre el trance en hipnosis ericksoniana es la extrema conciencia, que la persona sabe, siente y vive lo que el psicólogo, en este caso, está tratando de que viva para que se produzca el estado alfa, el estado mental alfa o teta, donde se produce una relajación tan profunda, que es más que relajación, es hipnosis. Es poder encontrar su propia esencia y poder incorporar las memorias celulares ese bienestar perdido. Porque justamente el estrés hace que uno incorpore patrones incorrectos. Entonces, en esos patrones incorrectos, que ya a lo mejor no tengo ya sed, tengo un hambre desmedido, o tengo fatiga porque no llego al estado mental que es delta. Me despierto a la mañana y es como si no hubiera dormido nada, porque no llegué a un estado mental, que es lo que uno con el paciente empezamos a trabajar en esto que es la psicoeducación emocional. Se trabaja en todos lados con mucha educación. Vamos a trabajar la mente. Descartes, que dijo, mente, cuerpo. Entonces la mente quedó fuera del cuerpo y las emociones ni hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Es ubicar holísticamente a la persona como un todo. Claro. Como una persona. Concepto, sí. La persona es un todo. Sí. Entonces pensar en esa subjetividad, en esa persona que tiene necesidades, que tiene sufrimiento, que tiene demandas, pero que solito se puede volver a organizar a través del autoconocimiento. Claro. Y el autoconocimiento, que es introspección, es meterme dentro de mí y a ver qué me pasa. ¿Qué tengo? Yo tengo acá una acidez tremenda. No puede ser que viva una persona y vos le preguntás y tengo hernia de disco, lo dice con un estandarte, o tengo una gastritis que no la voy a poder modificar. Entonces, que la persona empiece a sentir que puede ser ella misma su propia herramienta, la autodependencia. Entonces yo voy a generar estados mentales donde mi salud se va a comenzar a recuperar a partir de mi trabajo. Entonces va a trabajar, sí, con terapeuta, pero después tiene que salir solito a organizar sus propios conocimientos internos de esa persona. Parto de adentro y me expongo al medio. Entonces, en esa exposición al medio, tengo que saber afrontarla. Y entonces, con libros de autoayuda, cada uno elige, todo suma. Claro, sí. Entonces, yo voy a elegir una determinada terapia porque me voy a sentir identificada con esa terapia. Entonces, uno va a ir al psicólogo. Bueno, cada uno va a elegir lo que siente desde su necesidad personal. Y todo suma, nada resta.